Buenas tardes, yo me llamo Sami, soy de Francia, tengo 29 años y tuve la oportunidad de estudiar aquí en México 2 veces a la Universidad Panamericana, en esta institución, en 2 campus, en la del DF y en la Bonatera. El libro entonces es una novela, trata de un protagonista que es francés, pero que no se siente tan a gusto a Francia, que lleva problemas de integración porque sus papás son de otro país. Francia es un país que conoció mucho migración. Y entonces viaja a México al final se encuentra en México y acá va a aprender muchas cosas sobre él mismo, cosas que nunca había sabido en Francia, en 23 años de existencia en Francia. Mi primera motivación creo que era el hecho de querer luchar contra las falsas ideas que podemos tener el uno respecto al otro, porque eso en Francia está muy marcado, la diferencia entre el propio pueblo. O sea, hay personas que no viven en el mismo mundo, o sea, que no viven en las mismas clases sociales, que no se entienden y que no comunican, o sea, no sabe uno del otro. Y eso lo escribí el libro primero para enseñar una idea de lo que se puede vivir en diferentes clases sociales, pero también lo quería llevar al internacional. Lo quería llevar al internacional y en particular en México porque me tocó estar aquí, ver cosas que me agradó mucho. Como les dije antes, hay yo le llamo la mercadotecnia de la división, que está hecho en Francia, doy el ejemplo de Francia, para que la gente que vive en un lugar se queda en el mismo lugar toda la vida, que se queda abajo de la sociedad toda su vida. Y entonces le tocó al protagonista nacer, entre comillas, en el lugar, en el malo lugar de Francia. Y entonces vive en un barrio, todo lo que cuenta en el libro son cosas ciertas, que a lo mejor no yo viví, pero que yo pude ver. Entonces el protagonista vive en un barrio donde hay más de 60% de desempleo, ¿sí? 60%, y entonces que lleva mucha droga, tráfico y cosas así. Y él tiene capacidades mentales, habilidades, nada más que no, como está encerrado en un sistema que no lo deja salir adelante, se queda muy encarcelado en visión de la vida que tiene, que es muy negativa. Así que el protagonista, digamos que en Francia, sí es malo. ¿Por qué? Porque su ámbito es malo. Pero una vez que llega a México, va a aprender sobre él, va a aprender sobre otra cultura, también va a ver los defectos que puede tener México con todo respeto, pero se va a volver mucho mejor persona. Así que podemos decir que el libro, por lo general, le va mucho más a favor de la sociedad y la cultura mexicana que a la de Francia que conocimos hoy. El bueno o el malo que nos rodea, eh, yo creo que tenemos la necesidad de convivir, de interactuar y de intercambiar con los demás. O sea, si los demás te dan amor, respeto, como la verdad es lo que vi aquí en México,
te va a volver una persona buena, o igual se te va a sacar lo mejor de lo que puedes estar, de lo que puedes ser, perdón. Y igual si nadie te da de comer, si nadie te da de sonrisas, si nadie te da de amor, pues que tú creo que vas a acabar mal. Y lo que quería comentar también es que, por ejemplo, en el barrio del protagonista, la mayoría de la gente, si llegas allá, te van a dar de comer, te van a dar de su comida, van a compartir la comida contigo, te van a dar su cama para que duermes más a gusto, van a compartir muchísimas cosas, van a ser muy buenos contigo, esa gente que vive en esos barrios. O sea, cómo me recibieron aquí en México. Y eh, entonces los medios de comunicación te hacen creer que son zonas peligrosas donde no entra la policía, y eso está creando muchísima tensión allá en Francia. Y eso en México no lo vi de esa manera. O sea, claro que puede ser que hay problemas y lo entiendo perfectamente, pero la manera de llevar por ejemplo, la identidad nacional es muy diferente de un país al otro. Yo creo que Francia es de los pocos países en el mundo que en unos barrios ves en la pared escrito chinga Francia. Así. O sea, sus propios jóvenes están escribiendo y están gritando chinga Francia, el país donde viven. Entonces hay que preguntarse por qué se le iban a pensar eso. Eso en México nunca podría ser posible. O sea, la gente se puede quejar, perdón, del gobierno, del presidente, de lo que sea, de los corruptos, lo que sea, pero de la patria de la nación nunca. ¿Y eso porque te aprenden el himno nacional a la escuela, o sea, te pones el uniforme, para ir a la escuela, muchísimas cosas que, por ejemplo, que no existen en Francia, muchísimas cosas que no existen en Francia. Por ejemplo, en Francia, si te metes a jugar fútbol, aunque sean las fuerzas básicas del Olympique de Lyon, por ejemplo, la playera con la que vas a jugar ni te la regalan, tienes que devolverla al final del partido. Así que yo creo que hará que más responsabilizar a la gente. O sea, por ejemplo, es un detalle dar una playera a alguien que juega fútbol, o dar un uniforme a alguien que se va al colegio, pero al final te hace sentir parte de un proyecto, y lo que te puede destruir es no ser parte de un proyecto, que te marginalizan, y en que tienes habilidades y todo. O sea, si no les puedes enseñar a cualquiera que eres, o sea, de qué eres, para los demás basura, no eres nada. Y entonces, por eso tomé el ejemplo de México, porque en México la, la consideración de la persona es muy fuerte aquí. Y eso creo que se me hace que hay muy poco malestar aquí en México. Es el país donde siempre veo a la gente con sonrisa y todo. O sea, si vas a Francia, por ejemplo, el invierno más, vas a ver mucha gente que sonríe en la calle. Entonces, las diferencias son aquí, y yo quería crear un puente para que la gente podría viajar, descubrir las culturas, pero también las clases sociales que llevamos. De los proyectos que estoy llevando,
Ahorita estoy escribiendo la segunda parte porque vienen 2 tomos y la verdad que sí lo quiero traducir para presentarlo al mercado mexicano, para presentarlo a los mexicanos. Y entonces estoy más en la cosa de acabar la historia, o sea, con el tomo 2 y luego traducirlo para que ustedes lo descubrieran la historia de Belkacem. También hice un cortometraje en Acapulco para promocionar el segundo tomo con un realizador mexicano muy bueno, y entonces lo estamos echando ganas. Mira cómo me entrevistaron. Chido, ¿no? Pour pouvoir rouler avec, mec j'ai quitté le Porsche. Ouais je me suis fait la belle car ici la vie est moche. Appelle-moi Stringer Bell, je parle jamais avec mon torche.